Buenas tardes, profesor Germán. El día de hoy voy a dar a conocer mi tema de exponer. Bien, sería el legado de la civilización romana. A través de esta diapositiva voy a ir explicando con imágenes algunos de los legados que dejaron la civilización romana. Los romanos nos dejaron un legado político y cultural que influyó en el mundo durante los siglos y que aún permanece en tiempo. Los romanos dejaron un legado político y cultural que influyó en el mundo durante siglos y que aún permanece en el tiempo. Uno de ellos sería el idioma. Por ejemplo, nuestro idioma español es una derivación del idioma hablado en Roma, que sería el latín. También se derivan el portugués, el francés, rumano e italiano. El latín en nuestros días se utiliza para dar nombres científicos a las plantas y animales. Respecto a la moda, los trajes de la época romana serían togas para los hombres y túnica para las mujeres. A continuación les voy a mostrar lo que viene siendo la vestimenta. No había un color específico, simplemente había maneras de cómo vestirse en ese tiempo y esta era la manera de cómo se vestía un emperador, las mujeres y los hombres libres. Bien, eh, también han inspirado algunas corrientes de moda moderna. Algunos cortes se mantienen en coleccionistas de diseñadores actuales. No obstante, las sandalias, como podemos observar, eh, son aquellas que se mantienen con mayor presencia entre los gustos de las mujeres. Sus diseños con tiras aún se mantienen en varios tipos de calzado. Bien, en cuanto al alfabeto romano, está compuesto por 26 letras eh, y hasta el día de hoy se usa. De los países, se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Incluso en los idiomas que no son de origen latino, por ejemplo el alemán, utilizan el alfabeto romano. Los números romanos, creados y utilizados en la antigua Roma, se utilizan a día de hoy para referirse a los siglos. También sirven de complemento en la nomenclatura química y demás. El derecho sería uno de los legados también importantes de los romanos. Las leyes romanas fueron la base del desarrollo de en las leyes de los estados modernos del mundo contemporáneo. En el derecho romano se distingue lo siguiente: el derecho político, que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; el derecho privado, que regía las relaciones entre los ciudadanos; el derecho internacional, que estableció las relaciones entre los diferentes pueblos. Bien, vamos a hablar ahora de la arquitectura. Con respecto a la arquitectura, construyeron templos, anfiteatros, puentes, arcos de triunfo, acueductos y varios monumentos, muchos de los cuales se conservan hasta el día de hoy. Varias de las técnicas arquitectónicas de ingeniería civil desarrolladas por ellos fueron utilizadas por las siguientes sociedades, muchas de las cuales aún están presentes eh, día, en día de hoy. Por ejemplo, en los edificios, casas, iglesias, etc. También hay legados de organización y planificación de las ciudades, por ejemplo, un trazado de calles rectas que se intersectan perpendicularmente a través de los diseños geométricos, las calles anchas y perpendiculares que dan acceso al centro de la ciudad, sistema de suministro de agua y saneamiento, etc. Bien, vamos a proseguir con, con la arte, o sea, el arte romano. A continuación les voy a mostrar unas imágenes del arte romano. Bien, la escultura y las pinturas, cuya principal característica era el realismo, han inspirado diversas escuelas y corrientes artísticas posteriores, como el Renacimiento. Muchas obras romanas aún existen a día de hoy y que están expuestas en museos. Por ejemplo, aquí tenemos una escultura romana que su principal objetivo no solamente dar el hecho
del físico de dicha persona que está en la escultura, sino que busca a darle cierto tipo de realismo a través de trazo y la figura del cabello. Bien, la siguiente sería pues las imágenes pintadas, así con pintura que ellos utilizaban. No lo hacían en un papel tradicional, tal vez eran en otros tipos de papeles, tal vez en cuero, pero eso no le quita que tenga un valor artístico muy grande. Bien, vamos a seguir con el cristianismo. Bien, en cuanto a religión o cristianismo, podemos decir que la antigua Roma contribuyó enormemente al desarrollo del cristianismo. El cristianismo desempeñó un papel destacado en la formación de la civilización occidental, al menos desde el siglo IV. Fueron los romanos quienes crearon los cimientos que forman la base del cristianismo, y gran parte de la Biblia fue escrita en ese periodo de tiempo. Aquí podemos ver una obra de arte pues romana, pero es bien sabido que la Biblia fue escrita en ese tiempo y varios de los sucesos que están escritos en la Biblia fueron durante el periodo del Imperio Romano. Bien, respecto al calendario podemos hablar que tiene 365 días con 12 meses que usamos hoy y fue inventado por el emperador romano Julio César. Los nombres de los meses también fueron de origen latino. Bueno, ya para concluir podemos hablar de política romana. En cuanto a esto, estaba definido de cierta manera. Primero estaba el senador, administradores del imperio, luego estaban los noblistas, patricios, plebeyos enriquecidos, luego venían las plebes, o sea, los clientes, los libertos y los esclavos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Pues desde los plebes para arriba, y los que no eran ciudadanos, o sea, los que no tenían ningún privilegio en la ciudad, eran los libertos y los esclavos. Bien, en cuanto a política, la idea de la república y sus instituciones, como el Senado, las asambleas instituidas por los romanos, formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual, como términos como la república, dictadura, senado, cónsul, magistrado, por ejemplo, son de origen romano. Bien, y esto sería todo lo que puedo aportar del legado romano.